enfáticamente a los participantes internacionales y también con mucho énfasis a los participantes de República Dominicana que están conectados en esta importante actividad de mucho interés en el mundo de las IES a escala planetaria y muy formalmente en República Dominicana. De manera que matizo que valoro en todo cuanto vale la invitación que para participar en este Congreso Nacional e Internacional de Movilidad Estudiantil nos ha hecho nuestro colega y amigo Carlos Mendieta. Y lo entiendo como una oportunidad para uno aportar algunas ideas, algunos criterios con relación a un tema de mucho interés también para las IES de la República Dominicana como para las IES del mundo, por la importancia que cada vez ha estado tomando la movilidad estudiantil que en algunos casos, en términos cuantitativos, tiene un gran significado en muchas universidades europeas, universidades chinas y en otras universidades del mundo. Necesariamente tenemos ya cerca de un año teniendo que tener como punto de partida obligatorio el contexto de pandemia mundial y nacional que en estos momentos sacude el mundo. Precisamente por eso tengo que decirle que el punto de partida es un lugar común y es precisamente el contexto. En ese orden tengo que decir que vivimos en un cibermundo edificado fundamentalmente en el ciberespacio que surge como una creación virtual interactiva de espacio no físico, creado por todas esas tecnologías cibernéticas y digitales, constituidas por redes como Internet y otras redes privadas de relevante importancia. Matizar como punto de partida también que en este cibermundo se ha producido una pandemia a escala global y con muchos efectos colaterales y directos. La pandemia de la COVID-19 ha provocado el cierre preventivo de los centros escolares y universidades, por lo cual se han creado protocolos de acción para en corto tiempo ofrecer soluciones ante el panorama incierto, actual y permanentemente en evolución de la pandemia. Esto así, ya que el mundo no estaba preparado para un cambio de estilo de vida tan impactante y de tan gran escala. En este orden, huelga decir que los centros educativos de pregrado y de grado en todo el mundo cerraron sus puertas, afectando con esta medida a la cantidad astronómica, pudiéramos decir, de 1.570 millones de estudiantes solamente en 191 países. Es obvio entonces que esta situación sin precedente que afectó la vida de todos los estudiantes, tanto nacionales como a aquellos estudiantes que cursan programas internacionales. Con esto entonces queda claro una de las palabras o de las partes de la intervención del viceministro Mendieta cuando matizaba que el problema de la movilidad estudiantil no solamente tiene que ser enfocado desde el punto de vista de la movilidad internacional, sino que al interior de cada uno de los estados nacionales se producen movilidades de una provincia, de una región a otra, y esto tiene un valor significativo por situaciones que vamos a ver más adelante. Tenemos que decir que la explosión de la pandemia provocó dos situaciones que se expresaron a escala planetaria. En primer orden, dio surgimiento a lo que llamamos la covirtualidad, que como bien precisa el investigador
del tema cibernético y ciberespaciales de República Dominicana, el doctor Andrés Merejo, quien afortunadamente también cumple compromiso como director de Fomento y Difusión Científica de la República Dominicana. Este intelectual, trabajador de ese tema por lo largo de más de 20 años, establece que la covirtualidad es una manera de vivir forzada en la virtualidad como resultado de la COVID-19 y no de manera normal como proceso virtual vivido antes de la pandemia. Esta situación ha dado lugar a que se viva en situaciones encerradas y envuelto en la incertidumbre y envuelto en mascarillas. La humanidad se sumergió envuelta en mascarilla en la covirtualidad con pocas incidencias en el mundo real. Otro impacto inmediato que produjo es que la actual situación y coyuntura provocó la aceleración forzada a la educación virtual y al ciberespacio, a sabiendas de que algunos indicadores que presentaban la mayoría de los países con relación al cibermundo, como ha sido el caso de la baja conectividad, la carencia de dispositivos y la cibercultura en materia de ciberespacio. Estos son indicadores muy importantes, muy relevantes para uno poder aquilatar el alcance que ha tenido en el plano de la educación en todos sus niveles la pandemia que nació de súbito de la COVID-19. Es indiscutible entonces que esto dio lugar a que salieran a flote el analfabetismo digital y la infopobreza o la pobreza de información como estrategia de conocimiento. Precisamente entonces, es partiendo de estas problemáticas que el docente sufre importantes cambios en el proceso formativo bajo la modalidad virtual y además de que opera en su mente la incertidumbre, ya que ha salido en evidencia que no todas las IES tienen estrategia de continuidad de la actividad docente y por lo cual los contratos temporales de esos profesores pueden quedar rescindidos. Este es un impacto inmediato al interior de las IES y es que afecta de manera inmediata los facilitadores, los profesores, porque obliga a que muchas contrataciones que eran muy necesarias en la situación anterior se hagan innecesarias en la actual, y eso es importante a considerar. De manera especial el docente de universidades privadas, que es el que está más afectado en este orden, que es el sector más vulnerable en cuanto a la posible reducción de puestos de trabajo. Cabe destacar que este es un aspecto que ha sido de manera muy precisa destacado por la UNESCO en dos ocasiones, tanto en el momento en que se inició la COVID-19, que empezaron a aquilatarse los posibles impactos, como a mediado de la vigencia de esta pandemia y ya no solamente haciendo proyecciones, sino midiendo situaciones reales. De manera especial matizaba que estos estudios es importante que le echemos una mirada para uno poder tener una visión más de conjunto del impacto que esto ha producido en este plano. La pandemia también ha llevado al mundo a un descalabro económico y sanitario inimaginable, en las que ninguna áreas sociales ha salido ilesa, y en la que el incremento de costos y cargas financieras adicionales para los profesores y para los estudiantes ha sido muy alto. Todo esto es debido al pago de conexión
a los servicios de la red de redes, que es el Internet, que es lo que nos introduce por el mundo del ciberespacio en el hogar y en el trabajo. Además de esto, es importante señalar que el tener que disponer de fondos adicionales para la adquisición de nuevos dispositivos, laptops y celulares de última generación, así como espacios improvisados en las casas e inclusive en los trabajos. Es precisamente en este contexto pandémico que se ha de situar la movilidad internacional 2021, ya que ésta ha sido afectada desde enero del 2020 debido a las restricciones de viajes a varios países, tales como China, Irán, Corea del Sur, Italia, Argentina, Brasil, España, Panamá y Venezuela, lo cual ha impedido el flujo de estudiantes internacionales, profesores y personal universitario, administrativo y de apoyo en todo el mundo. Tenemos que destacar que varios gobiernos se vieron obligados a pausar la movilidad estudiantil, como por ejemplo China, que reportó en el 2018 una matrícula de 81.562 estudiantes africanos que gozaban de generosas becas gubernamentales. Es indiscutible que ese monto de 81.562 estudiantes africanos que cursaban estudios en China se han reducido de manera significativa, lo que también se ha medido. Para contrarrestar estos casos, la UNESCO establece los siguientes principios. Primero, UNESCO ordena y manda a asegurar el derecho a la educación superior de todas las personas en un marco de igualdad, de oportunidades y de no discriminación. Esta es la principal y primera bandera que levanta la UNESCO: asegurar el derecho a la educación superior a todas las personas que tengan la posibilidad y que están en condiciones de accesar a ella. Una segunda medida fue no dejar a ningún estudiante atrás, entendiendo la educación como un proceso continuo. Entonces, no abandonar a los estudiantes, asumiendo la educación como un proceso continuo. Y una tercera medida fue procurar la reanudación de las actividades presenciales de las IES, si es de manera segura solamente, rediseñando los procesos de enseñanzas y aprendizajes en una modalidad híbrida, es decir, combinando lo virtual y lo presencial, usando la tecnología y prestando especial atención a la equidad, a la inclusión, documentando los cambios pedagógicos introducidos y sus impactos. Es indiscutible entonces que esta coyuntura de cara a los procesos educativos hace una apelación a la creatividad y apelar a cosas nuevas para poder intervenir en esta situación de pandemia de cara al proceso de enseñanza-aprendizaje. Con relación a los programas de educación continua, las IES han adoptado distintos objetivos dependiendo de sus recursos y capacidad de gestión. En ese orden, saltan a la vista en un primer momento garantizar la prestación del servicio en ausencia de posibilidades de presencialidad y por tanto la continuidad pedagógica virtual. En un segundo momento sobresale la necesidad de reabrir las IES con las limitaciones que impongan las autoridades sanitarias para reanudar las actividades pedagógicas de manera presencial. Precisamente en muchos países del mundo empiezan a diseñarse estrategias de cara a la reapertura, pensando que el mundo entrará en una nueva realidad precisamente a partir de la aplicación de las vacunas en los países tanto del primer mundo como en los países que están en latitudes en las que nos situamos nosotros en estos momentos,
desde República Dominicana. Una tercera medida es reestructurar un nuevo modelo de organización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, típicamente híbrido, insistimos, lo virtual y lo real, para mejorar la calidad del servicio y también la equidad, sacando partido de las lecciones aprendidas durante la fase de continuidad pedagógica. Sin embargo, hay que comprender que no todas las IES serán capaces de, primero, entrever y aprovechar dónde se debe apoyar a estudiantes y profesores para hacer posible la continuidad pedagógica con calidad y equidad en el cibermundo virtual. Ya sabemos la brecha que se dan al interior de un mismo país y con relación a un continente y otro, en el caso de la brecha en términos de acceso a los equipos que posibilitan insertarnos en el cibermundo. Una segunda medida o segundo impacto es planificar adecuadamente la reapertura, observando el monitoreo de las actividades docentes y las necesidades que emergen en la comunidad académica, por lo cual será conveniente crear un gabinete de crisis para la continuidad, equidad e incorporación de los elementos técnicos y pedagógicos, incluyendo la voz de principales actores, profesores y estudiantes, que son actores de primer orden en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otro elemento a destacar es la necesidad de monitorear y hacer el seguimiento cotidiano de las necesidades que en cada caso vayan surgiendo, priorizando las problemáticas vinculadas a la falta de equipamiento o de conectividad, ofreciendo servicios y aplicaciones para teléfonos celulares. Finalmente, se destaca la necesidad de garantizar que estudiantes y profesores dispongan de líneas de apoyos constantes por vía telefónica o por internet, considerando todos los escenarios alternativos y aprendiendo de las experiencias de otros países. Precisamente, señoras y señores, en este largo tránsito, no todas las IES tendrán la capacidad de priorizar en lo más importante para llevar a cabo y con éxito el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que no podrán soslayar a los estudiantes vulnerables que se hayan encontrado en condiciones difíciles para la continuidad pedagógica. Ni todas las universidades estarán en capacidad de rediseñar los procesos de enseñanza y aprendizaje con vistas a la hibridación, es decir, con vista a la combinación de actividades presenciales y no presenciales. Esto es un gran reto, un gran desafío, muy matizadamente para IES que están situadas en nuestro continente. Esto es precisamente porque la etapa de planificar conlleva dar apoyo al aprendizaje de los estudiantes en desventaja, validando los aprendizajes realizados a distancia, midiendo el nivel de competencia adquirido por cada estudiante, realizando pruebas diagnósticas de evaluación en cada uno de los cursos para situar el nivel de la competencia de cada estudiante con relación a lo que sería razonablemente esperable. En esta era del cibermundo virtual, los métodos asíncronos y síncronos son de suma importancia y deben ser monitoreados, por lo que es recomendable la tutorización individualizada de cada estudiante. Señoras y señores, distinguidos participantes en esta importante actividad, hoy en día los estudiantes que seleccionan aprendizaje mediante movilidad estudiantil, presencial o virtual, lo hacen con fines de internacionalización, y una de las soluciones que para capacitación extracurricular más utilizan es la adopción de los denominados MOOC, Massive Online Open Course,
por la cantidad de opciones actualizadas y vanguardistas que en diferentes áreas ofrece. Queremos destacar que en el caso concreto y específico de República Dominicana no contamos con indicadores frescos, con indicadores de cara a medir el impacto que en cuanto a la movilidad estudiantil se ha producido el COVID en la República Dominicana. Sin embargo, algunos indicadores nos dicen que hemos sufrido un gran impacto tanto en términos de lo que es la movilidad nacional como en términos de movilidad internacional. Es altamente significativo que como Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología hemos realizado visitas a la mayoría de las instituciones de educación superior de la República Dominicana, y uno de los temas que sobresaltan es la disminución de la matrícula estudiantil en esas universidades, indiscutiblemente que lo ha impactado a unas más que otra en función del estrato social a cual está enfocada cada una de esas IES. En el caso dominicano se ha presentado que muchas universidades a las que fluyen muchos estudiantes internacionales, es indiscutible que eso se ha visto totalmente disminuido o significativamente disminuido. Y este levantamiento lo he hecho en conversaciones que he producido además con profesores que enseñan en esas universidades dominicanas. También en el caso de profesores que habitan en entorno de universidades que son centros de afluencia de estudiantes extranjeros, también he producido conversaciones y de manera apreciable se siente el vacío de esos estudiantes que regularmente tienen su locación en los entornos cercanos a la universidad, donde estudian. También se siente, y eso ha producido un impacto de alguna manera en el capital inmobiliario, que se colocan precisamente en esos lugares cercanos a las universidades para ofertarle a los estudiantes esos espacios, a los estudiantes extranjeros. De manera que cada vez que hablamos con rectores y administradores de universidades dominicanas, nos plantean precisamente la disminución de los estudiantes extranjeros dentro de ellas, y también tenemos que decir que las restricciones aéreas, las medidas que han tomado los países, no solamente las líneas aéreas, constituyen una situación que de alguna manera casi paraliza por completo la movilidad de estudiantes internacionales. Esto más adelante vamos a tener indicadores que nos dirán cuál ha sido el impacto a escala planetaria con relación a la movilidad estudiantil, y tendremos también algunas mediciones porque estamos en camino de conversar con las IES de la República Dominicana para uno tener una información provisional más o menos precisa que nos permita aquilatar el alcance del impacto en la movilidad interna y en la movilidad internacional que se ha producido en el contexto de esta pandemia. Señoras y señores, agradezco la atención que me han brindado y ratifico la importancia de este evento para las organizaciones universitarias y para los países, en el entendido de que la movilidad estudiantil en el mundo es una manera de los países recibir monedas extranjeras que le permiten accesar al comercio internacional de bienes y servicios. Muchas gracias y buenos días.